Es un gusto, estimados amigos y hermanos, explicar este nuevo tema que tiene que ver con la gran cantidad de literatura que produce la JW, o más bien la Watchtower. Eh, y responderemos la pregunta de si es un negocio o es una explotación. Aparte de eso, quiero, como símil, como comparación, llevarlos en un pequeño viaje al cristianismo primitivo para ver si este cristianismo también se caracterizaba por la producción de abundante literatura. Bien, entonces todos sabemos de que la sociedad Watchtower ha producido millones de publicaciones a lo largo de más de 100 años. Y al fin y al cabo, la Watchtower es una entidad legal, ¿cierto? Es una entidad legal que surte digamos, de publicaciones a los testigos de Jehová, que es la parte religiosa, y la Watchtower como entidad legal pues necesita ser una especie de firma comercial, porque necesita permisos legales, necesita vender, necesita exportar, importar, conseguir material, distribuir a todo el mundo. Entonces es obvio que esto se mueva en el ámbito comercial y digamos, sí es obvio que se tengan cuentas bancarias, es obvio que se tenga que establecer negocios en todo el mundo para poder conseguir los materiales. Entonces a veces hay ataques inútiles acerca de este tema, pero eso será cuestión de otro video. Por ahora centrémonos en la abundante producción de literatura. Y es que al fin y al cabo la mayoría de las publicaciones de los testigos de Jehová son manuales de estudio para conocer mejor la Biblia. Es la Biblia el texto fuente, el texto base y el texto principal. Y al igual que en esta institución religiosa, al igual que en los testigos de Jehová, a nivel seglar también pasa lo mismo. Las universidades, los colegios, las escuelas tienen abundante literatura que funciona como manuales de estudio. Desde muy pequeños, cuando estudiamos en la escuela, siempre se nos han pedido manuales. Y muchos de ellos los recuerdo con gran cariño, ¿no? Muchos libros de ellos forjaron el conocimiento que tengo, forjaron, digamos, todos los conocimientos culturales y generales que tengo en el momento. Otros también los aprendí de manera empírica, de manera personal, pero algunos libros, por ejemplo, como esta serie de Investiguemos de, de bachillerato, donde cada año era un libro diferente, pues me dejaron un gran recuerdo. Es uno de los libros que más llegué a apreciar. Inclusive aquí en Cali hay un sector conocido como Santa Rosa, donde hay unos kioscos donde se vende toda clase de estos libros para la escuela. Eh, y pues para mí era una gran alegría cuando llegaba el momento de ir a comprar estos manuales, estos libros escolares. Pero es este lugar, la librería Atenas en Cali, donde yo más iba, ¿cierto? Porque quería comprar libros a nivel personal, no solo los libros de estudio. Entonces aquí compré mi primera enciclopedia de historia, que todavía la tengo, compré libros como el Apologético de Tertuliano, compré libros de arqueología bíblica, conseguí libros de literatura general como de grandes escritores del mundo y bueno, y así por el estilo. Para mí era, por decirlo así, una especie de templo del conocimiento y la sabiduría. Y todavía tengo muchos de los libros que compré aquí, que aprecio en gran manera. Volvemos al tema de los manuales de estudio de los testigos de Jehová, que todos tienen como objetivo conocer detalles de la Biblia. Bueno, es interesante de que se dice que es un negocio cuando en realidad por una contribución mínima se puede obtener una Biblia o cualquier tipo de literatura. Mientras que en librerías, como por ejemplo esta librería católica que queda en Cali, pasa lo siguiente. Cuando yo recién ingresé a la congregación de los testigos de Jehová, decidí comprar varias Biblias, varias traducciones para compararlas versículo por versículo. Compré 16 Biblias. Bueno, yo quería ir una Biblia católica en especial y fui a esta librería, librerías Paulinas, y me encontré con la sorpresa de que mientras en los testigos de Jehová yo podía dar una donación de cualquier 5.000 o 10.000 pesos en ese tiempo, pesos colombianos, claro, en esta librería me valía 57.000 pesos esa Biblia católica, que era similar a la traducción del Nuevo Mundo, digamos, en papel y en encuadernación. Entonces, se ve la diferencia tan abismal, ¿cierto? Entonces, esto sí es realmente un negocio. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre estas librerías cristianas
que tienen precios exorbitantes por su literatura. Volvemos a los testigos. Bueno, algunos critican de que la traducción del Nuevo Mundo lleva ya una tercera revisión, pero por favor, la Reina Valera lleva como 20 revisiones. Biblias católicas de diferente revisión hay muchísimas también. Entonces, no es raro que una Biblia se actualice en su lenguaje o que incorpore algunos descubrimientos de los manuscritos escriturales o de entendimiento. Entonces, no es raro que eso pase, que las Biblias tengan sus revisiones. De hecho, algunos acusan a la traducción del Nuevo Mundo de ser anónima, de que no aparecen los que la tradujeron. ¿Y eso qué importa? Ni el Códice Sinaítico, ni el Códice Vaticano, ni el Códice Alejandrino, ni siquiera la Septuaginta tienen los nombres de quienes las escribieron. Es más, el que hayan estos códices de las escrituras nos demuestran de que los cristianos de la época primitiva también se esforzaban por crear traducciones de las escrituras. Volvemos entonces a los manuales, ¿no? Como por ejemplo estos que son de estudio a nivel del público en general. ¿Tenían los cristianos primitivos manuales de estudio basados en las escrituras? Bueno, vamos a hablar de uno de ellos, la Didache o Didaye, cuya datación es un poco dudosa, no se sabe realmente de qué año, puede ser del año 70 en el siglo I al año 150 en el siglo II, algunos inclusive van un poco más adelante, pero no puede pasar del año 200. Bueno, esto era un manual, contiene unos 14 capítulos donde se habla de diferentes normas y enseñanzas de la iglesia primitiva. No estoy diciendo de que esté de acuerdo con todo lo que dice la DH, porque de hecho la apostasía ya estaba en funcionamiento en estos tiempos y ya se estaban empezando a torcer muchas de las enseñanzas del cristianismo primitivo. Pero este manual nos enseña de que los cristianos primitivos producían manuales para entender las escrituras. Y igualmente, así como los testigos de Jehová han producido literatura para entender la vida de Jesús, está el Diatessaron del año 170 de Taciano. Entonces, un intento similar de componer una obra donde se resuma la vida de Jesús de manera completa. Otro ejemplo, la epístola de Diogneto, donde se habla de la vida del cristiano común y corriente, de la vida del cristiano en su cultura o en su mundo, en el mundo de ese tiempo. También, por ejemplo, está el documento acerca de los mártires de León, ¿cierto? Donde se habla de la persecución y muerte de estas personas. Igualmente los testigos de Jehová también, digamos, como la carta de Diogneto, como el documento de los mártires de León, también han producido literatura donde muestran experiencias acerca de la persecución, acerca de la predicación, acerca de la vida de los cristianos. Entonces no tiene nada de extraño tampoco producir este tipo de literatura. Bueno, otro ejemplo, El Pastor de Hermas del año 140, que es una visión apocalíptica de la época. Así igualmente los testigos de Jehová se esfuerzan por explicar lo que es este libro del Apocalipsis. Entonces, nuevamente vemos de que el cristianismo primitivo también producía literatura que explicaba acerca del fin de los tiempos. Entonces, no tiene nada de apocalíptico, digamos, el explicar el libro del Apocalipsis. Simplemente es una explicación de parte de las Escrituras. Bueno, otro ejemplo. Obras como la de Atenágoras del año 177, ¿no? Por ejemplo, el Tratado sobre la Resurrección de los Muertos. Así, los testigos de Jehová también han producido literatura que tiene que ver con la muerte y la resurrección. O qué decir de Tertuliano y su apologético, ¿cierto? Los testigos de Jehová también producen literatura donde se explican muchos temas. O el de Principios de Orígenes, del año 230, que es un manual bastante extenso de varios tomos, donde se explican las escrituras, obviamente a su manera, la manera de Orígenes, porque aunque acertaba en muchos puntos, también en otros estaba enseñando cosas contrarias a las escrituras. Entonces vemos el caso de Charles Taylor Russell, que también hizo varios tomos acerca de las escrituras, de una explicación. O sea, todo esto nos indica de que así como los testigos de Jehová producen manuales, comentarios sobre la Biblia, explicaciones, lo hacían también los cristianos primitivos. O sea, no es un asunto que se inventaron los testigos de Jehová. También inclusive interlineales de la época, ¿no? Del cristianismo primitivo, como la Hexapla de Orígenes, que son seis
6 idiomas en los que él intentó mostrar las escrituras y hacer una comparación de los idiomas originales. Bueno, y todo esto nos lleva a decir, ¿será un negocio? Bueno, un negocio sería que se vendiera la literatura a un precio comercial, pero si la literatura se ofrece a un precio mínimo, y ni siquiera un precio, porque las publicaciones que producen los testigos de Jehová, digamos, en los exhibidores se distribuye de manera gratuita. Incluso está prohibido recibir así sea una moneda en los exhibidores públicos. Y en la predicación de casa en casa, los testigos de Jehová generalmente no mencionan las contribuciones. Yo en 2 o 3 años de predicación, sí, si me dieron 2 donaciones fue mucho. En realidad, casi todo, digamos, el costo que tiene de base la literatura de los testigos de Jehová, todo lo que implica producir esta literatura, corre por parte de los mismos testigos. Entonces el mundo no puede venir a decir de que es un negocio, de que es una explotación, cuando ni siquiera les estamos cobrando por lo que producimos y distribuimos. Ahora alguien dirá, bueno, pero es que la explotación, el negocio está dentro de la congregación, son los que lideran la religión que están explotando a los testigos. Pues resulta que no, porque así como el cristianismo primitivo producía su literatura y la distribuían entre ellos y entre ellos mismos pagaban el costo, hacemos lo mismo los testigos de Jehová. Y además, un testigo de Jehová lo que dona por las publicaciones es un asunto mínimo. Pero vaya usted a las librerías cristianas, a las librerías católicas y evangélicas, a ver cuánto le vale un libro, a ver cuánto le cobran por un CD o por una Biblia. O sea, esto sí es un negocio. O sea, pueden ver ustedes en las imágenes el negocio tan lucrativo que es esto. Como comentaba yo en estos días, aquí cerca hay un centro de peregrinaje a 1 hora que se llama Buga. Y la cantidad de locales y negocios es impresionante, donde se vende toda clase de artículos que tienen que ver con Biblia, libros, folletos. Entonces, ¿cómo van a venir, con qué autoridad van a venir a criticar a la Westover cuando la Westover está dando publicaciones a un precio mínimo, ni siquiera un precio, porque es por una donación, el que quiera dar, da, y el que no quiera dar, no da? O sea, no pueden venir a criticar, sabiendo de que de todas maneras esas publicaciones tienen que tener un costo, porque es un costo de producción, es un costo de material. Y aún así un testigo de Jehová lo que dona, como digo, nuevamente es mínimo. No hay verdadera explotación, ni hay negocio. Ahora, en conclusión, vemos de que las iglesias piden diezmo, piden ofrendas. La iglesia católica cobra oraciones, bautismos, matrimonios, cobra por todo. Por bendecir un agua, por bendecir una imagen, por bendecir todo. ¿Y qué ofrecen? Nada, nada, solo oraciones y consejo espiritual. Mientras que con las donaciones mínimas que sostienen la obra de los testigos de Jehová, la famosa Watchtower, como quieren hacerla ver como un negocio, con esas donaciones mínimas recibimos libros, revistas, CDs, escuelas, la página con más idiomas en el mundo, la JW, la aplicación JW Library, que es única. Entonces, ¿cómo van a venir a decir de que es un negocio lo segundo y no lo primero? Entonces, primero, si van a hablar de negocio y van a hablar de lo que es realmente explotación, miren arriba.